No eres bienvenida el Día del Padre. El mensaje de mi madrastra Victoria me gritaba desde la pantalla de mi celular. Vamos a tener una celebración íntima familiar. Solo familia verdadera. Estaba sentada en mi oficina de la esquina en el piso 50 de la Torre Morgan, viendo hacia abajo la ciudad que había conquistado silenciosamente durante los últimos 5 años. A los 29, había construido Morgan Enterprises en un imperio inmobiliario, aunque mi familia todavía pensaba que era solo una agente de bienes raíces en apuros. Sus palabras, no las mías. Además, llegó otro mensaje: tu regalo del año pasado fue vergonzoso. Un reloj barato mientras James le dio a tu papá un barco. Miré mi muñeca adornada con un Cartier, recordando el reloj barato que le había dado a papá, un Patek Philippe vintage raro que valía más que el barco ostentoso de James. Probablemente lo habían empeñado, sin darse cuenta de su valor. Mi asistente Emma tocó suavemente la puerta. «Señorita Morgan, los documentos de cierre para la propiedad de la calle Harrison están listos». La propiedad de la calle Harrison, mejor conocida como la casa de ensueño de mi padre y Victoria. La que habían estado batallando para mantener al nivel de sus amigos ricos. La que su hipoteca había sido secretamente propiedad de mi empresa durante los últimos 3 meses. Timín perfecto, sonreí, abriendo mi laptop. Ahí estaba, la escritura de su casa, ahora oficialmente a mi nombre después de que no pudieron pagar los abonos que pensaban que nadie sabía. Tomé una foto de la escritura y se la mandé a Victoria con un mensaje simple: de hecho, yo soy dueña del lugar. Nos vemos el domingo. En segundos, mi teléfono explotó con llamadas, primero Victoria, luego mi padre, después mi hermanastro James. Las ignoré todas. En lugar de eso llamé a mi administrador de la casa. «Thomas, por favor prepara la casa de la calle Harrison para el domingo». «Sí, toda. Y asegúrate de que la escritura original esté enmarcada y colgando en la sala cuando lleguen». Hace 5 years, cuando Victoria se casó por primera vez con mi padre, se había puesto como misión sacarme de la familia. Mi madre había muerto cuando yo era chica, y Victoria no perdió tiempo estableciéndose como la nueva matriarca, con su querido James como el hijo de oro. «Tu papá necesita enfocarse en su familia verdadera ahora», me había dicho, redecorando la casa que mi madre había amado. «Tal vez es tiempo de que encuentres tu propio camino». Así que lo hice. Tomé mi herencia de mamá, la que Victoria no sabía que existía, y construí un imperio en silencio. Mientras ellos presumían su riqueza prestada, yo acumulé poder real. Mientras James jugaba a ser empresario, yo me convertí en una. Otro mensaje de Victoria: «Esto es imposible. Esa escritura es falsa». Le respondí con una captura de pantalla de sus documentos hipotecarios, todos bajo Morgan Enterprises. «Checa tu estado de cuenta hipotecario. ¿Quién creías que era dueño de tu préstamo?». Mi teléfono sonó otra vez, papá esta vez. Después de 5 años de dejar que Victoria dictara cuando podía verlo, de verlo elegir a su nueva familia sobre mí, finalmente contesté. «Hola, padre». Sorprendido de escuchar de la dueña de tu propiedad. Su voz tembló. «¿Qué? ¿Qué has hecho?». «Nada que tú no me hayas obligado a hacer», respondí calmadamente. «Nos vemos el domingo». «Ah, ¿y Victoria?». «Ese reloj, barato, que les di el año pasado vale más que su casa». «Bueno, mi casa ahora». Colgué, volteándome hacia mi vista de la ciudad. En su intento desesperado de mantener las apariencias, habían hipotecado todo, nunca dándose cuenta de que sus deudas estaban siendo compradas por la misma hija que habían empujado a un lado. El domingo iba a estar muy interesante. Domingo por la mañana. El domingo por la mañana, llegué temprano a la casa de la calle Harrison, viendo al personal preparar lo que sería un día del padre inolvidable. La escritura enmarcada colgaba prominentemente en la sala, imposible de no ver. «Señorita Morgan», reportó Thomas, «su padre y su esposa han estado tratando de acceder a la casa desde el amanecer. El nuevo sistema de seguridad les negó la entrada». Sonreí, checando mi reloj, el gemelo del que habían despreciado. «Perfecto. Déjalos entrar exactamente a las 10 de la mañana. ¿Y Thomas? Asegúrate de que las cámaras graben todo». A las 9:59, me acomodé en lo que había sido la silla favorita de Victoria, frente a la puerta. El reloj de pie, otra pieza que no habían reconocido como valiosa, marcaba los segundos finales. Justo a tiempo, la puerta se abrió.
Victoria entró primero como tromba, su cara roja de coraje, seguida por mi padre y James. Se quedaron tiesos cuando me vieron. ¿Qué significa esto?, demandó Victoria, agitando sus llaves inútiles de la casa. No pudimos entrar a nuestra propia casa. Mi casa, corregí suavemente. Como la escritura claramente muestra. Señalé hacia el documento enmarcado. Papá se acercó, estudiando el papel. Morgan Enterprises, pero eso es. Mi empresa, terminé por él. La que Victoria llamó, un jovisito lindo de bienes raíces, la Navidad pasada. James bufó. Eso es imposible. Tú nomás eres agente inmobiliaria. Toqué un panel en el brazo de la silla, activando los sistemas inteligentes de la casa. Pantallas descendieron del techo, mostrando el portafolio de Morgan Enterprises, miles de millones en activos, propiedades por todo el mundo, y su casa, solo un puntito diminuto en mi imperio. ¿Agente inmobiliaria? Me paré. No, James. Soy la CEO y fundadora de una de las empresas de desarrollo inmobiliario más grandes del país. Mientras tú estabas presumiendo ese barco que compraste con el dinero de papi, yo estaba comprando cuadras enteras de la ciudad. La fachada perfectamente mantenida de Victoria se quebró. Pero nuestra hipoteca. Estaba en mora, dije. ¿Creían que nadie se iba a dar cuenta de los pagos perdidos? ¿La segunda hipoteca? ¿Los préstamos sobre el capital? Todo ese dinero prestado para mantener las apariencias. ¿Por qué no nos dijiste? La voz de papá era apenas un susurro. Decirles. Me reí, pero sin humor. ¿Cómo me dijeron de las cenas familiares? ¿Las reuniones navideñas? ¿O qué tal cuando Victoria tiró las cosas de mamá y tú no dijiste nada? El silencio era ensordecedor. A través de las ventanas del piso al techo, el jardín en el que Victoria había gastado una fortuna remodelando brillaba bajo el sol matutino, un jardín que ahora me pertenecía. Te podemos pagar, ofreció James desesperadamente. El negocio de papá está yendo bien. ¿En serio? Saqué más documentos en las pantallas. ¿Te refieres al negocio que está a 3 meses de la bancarrota? El que sobrevive con préstamos de bancos en los que, sorpresa, también tengo acciones. Victoria se desplomó en el sofá, su outfit de diseñador de repente viéndose barato. ¿Qué quieres? ¿Humillarnos? No, dije quedito. Quiero lo que siempre he querido, a mi padre de vuelta. El que existía antes de que tú lo convencieras de que su familia verdadera no me incluía a mí. Las condiciones. La luz del sol matutino se filtraba por las ventanas, creando sombras largas a través del cuarto lleno de tensión. Victoria se sentó rígida en el sofá, su maquillaje perfecto incapaz de esconder su pánico creciente. James caminaba nerviosamente, mientras mi padre se quedó parado como estatua, viendo el imperio que su hija en apuros había construido. Así es como va a funcionar esto, empecé, sacando una carpeta con documentos que había preparado meses atrás. La casa se queda a mi nombre, pero pueden seguir viviendo aquí, bajo ciertas condiciones. Condiciones. La voz de Victoria se quebró. No puedes dictar. Sí puedo, y lo haré. La corté. Primera condición, los eventos familiares incluyen a todos. No más convenientemente olvidarme de invitar. No más reuniones de, solo familia verdadera, punto. Papá se acercó. Ángel, por favor, podemos arreglar esto. Ángel. Levanté una ceja. No me has dicho así desde que murió mamá. Desde que Victoria decidió que los apodos cariñosos estaban, por debajo de nuestro estatus social, punto. Toqué otro panel, y las pantallas se llenaron con fotos, años de eventos familiares de los que me habían excluido, navidades que pasé sola, celebraciones donde mi ausencia era conspicuamente no mencionada en sus posts de redes sociales. Segunda condición, continué, se acaba la pretensión. No más vivir por encima de sus posibilidades. No más hipotecar activos que no tienen. La membresía del club de campo, las compras de diseñador, las fiestas lujosas, todo se acaba ahora. James finalmente paró de caminar. No puedes controlar cómo vivimos. De hecho, sí puedo. Saqué sus registros financieros. El negocio de tu padre sobrevive con préstamos de bancos de los que soy parcialmente dueña. Esta casa, sus carros, hasta ese barco del que estás tan orgulloso,
todo financiado a través de instituciones donde tengo intereses significativos. He estado controlando sus vidas por años, nomás no lo sabían. Victoria se paró, enderezando su chaqueta Chanel, probablemente comprada a crédito. Esto es venganza, ¿verdad? ¿Por casarme con tu padre? ¿Por tratar de darle una mejor vida? ¿Mejor? Me reí. ¿Quieres decir más pretenciosa? Más superficial. Más enfocada en las apariencias que en las relaciones reales. Déjame enseñarles algo. Los llevé a lo que había sido el estudio privado de Victoria. El cuarto había sido transformado en un memorial para mi madre, sus fotos restauradas, sus pertenencias cuidadosamente exhibidas, su presencia renovada en la casa que una vez había llenado de amor. Ustedes tiraron esto, dije quedito, levantando el libro favorito de mamá. Las empacaron y las mandaron a una bodega porque no combinaban con su estética. Lo que no sabían era que compré esa compañía de bodegas el año pasado. Igual que compré esta casa. Igual que he comprado cada pedazo de palanca que creían que tenían. Los ojos de papá se llenaron de lágrimas mientras veía las cosas de mamá. Debería haberla detenido. Debería haber protegido la memoria de tu madre. Sí, deberías, estuve de acuerdo. Igual que me deberías haber protegido a mí. Pero no lo hiciste. Dejaste que Victoria borrara a mamá, igual que dejaste que me borrara a mí. Abrí otra carpeta, revelando más documentos. Tercera condición, papá empieza terapia. Solo primero, luego sesiones familiares. Vamos a desenmarañar exactamente cómo llegamos aquí, y qué va a tomar arreglarlo. ¿Y si nos negamos? Desafió Victoria, pero su voz temblaba. Entonces pierden todo. La casa, los carros, el estilo de vida que se han hipotecado para mantener. Voy a cobrar cada préstamo, ejecutar cada propiedad, y exponer cada mentira financiera que le han dicho a su precioso círculo social. El reloj de pie dio la hora, su sonido haciendo eco a través del silencio tenso. Afuera, un jardinero podaba las rosas que mamá había plantado, que Victoria casi había destruido antes de que yo secretamente instruyera al personal que la salvara. Hay más, continué, moviéndome al bar de la sala, ahora surtido con los vinos vintage que mamá había coleccionado. James renuncia de la empresa de papá. La está llevando a la quiebra, y todos lo sabemos. Voy a traer administración apropiada, gente que entiende de negocios más allá de lo que aprendieron en eventos de networking del club de campo. James empezó a protestar, pero papá levantó una mano para detenerlo. Tiene razón. Sobre todo, hemos estado viviendo una mentira. Una mentira que termina hoy, confirmé, sirviéndome una copa del vino favorito de mamá. Cuarta condición, Victoria renuncia de todas sus juntas de caridad. No más usar el dinero familiar para comprar estatus social. Victoria se desplomó de vuelta en el sofá. Estás destruyendo todo lo que hemos construido. No, la corregí. Estoy exponiendo todo lo que han fingido. Hay una diferencia. Me moví a las ventanas, yendo hacia el jardín donde mamá me había enseñado sobre resistencia a través de sus rosas. Quinta condición, esta casa regresa a lo que estaba destinada a ser, un hogar. No una vitrina, no un símbolo de estatus, sino un lugar donde familia realmente significa algo. Abriendo mi laptop, saqué un documento final. He redactado un acuerdo completo. Tienen hasta la puesta del sol para decidir. Quedarse y vivir bajo mis reglas, o irse con lo que puedan probar que realmente poseen, que no es mucho. El Día del Padre verdadero. ¿Y qué del Día del Padre?, preguntó James amargamente. ¿Todo esto fue nomás para arruinarlo? Sonreí, presionando un botón en mi teléfono. El personal entró, cargando platos tapados que llenaron el comedor con aromas familiares. De hecho, dije, hice que el chef recreara la comida favorita de mamá para el Día del Padre. La que teníamos cada año antes de que Victoria decidiera que no era lo suficientemente sofisticada para su gusto. Los ojos de papá se abrieron cuando destaparon los platos, revelando los platillos característicos de mamá. El pot roast de Sara, el pay de manzana de Ellen. La comida que tuvimos el último día del padre antes de que muriera mamá, confirmé. Antes de que todo cambiara. Antes de que familia se volviera sobre apariencias en lugar de amor. Victoria observó, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose, mientras papá se movía al comedor,
las lágrimas fluyendo libremente ahora. La comida simple, hecha en casa, contrastaba fuertemente con los brunches elaborados en los que ella había insistido. Entonces, dije, tomando el lugar de mi madre en la mesa, ¿quién tiene hambre? Uno por uno, se me unieron. No porque quisieran, sino porque no tenían opción. La dinámica de poder había cambiado irreversiblemente, y lo sabían. Mientras comíamos, rodeados por las pertenencias restauradas de mamá y sus flores favoritas, vi a mi padre lentamente transformarse de vuelta al hombre que había sido antes de Victoria, antes de que el estatus y las apariencias hubieran corrompido el amor de nuestra familia. Lo siento, susurró finalmente, alcanzando mi mano. Olvidé lo que realmente importaba. Victoria y James comieron en silencio, su ropa de diseñador y modales practicados de repente sin significado frente a la conexión familiar genuina. Feliz Día del Padre, dije suavemente. Bienvenidos a su nueva realidad. El estudio con paneles de caoba de la mansión Madison resonó con la declaración de mi padrastro William: la herencia de tu madre será para Marcus. Él entiende los negocios, a diferencia de algunas personas que pierden el tiempo con ¿qué es lo que haces otra vez, Sara? Me alicé mi discreto vestido azul marino, una pieza de Bottega Veneta hecha a la medida que costaba más que el ostentoso Rolex de Marcus, y mantuve mi compostura. Si supieran que mientras planeaban desviar mi herencia, yo había construido silenciosamente Sterling Capital en una de las firmas de inversión más poderosas del país. Manejo una pequeña práctica de consultoría, William, respondí suavemente, viendo a Marcus pavonearse en su llamativo traje de diseñador. Claro, ayudando a esas pequeñas empresas emergentes, se burló Marcus. Mientras tanto, yo manejo todo el portafolio corporativo de papá. El grupo Madison necesita un heredero fuerte, no alguien que juegue con negocios fracasados. Si supiera que esos negocios fracasados que asesoraba ahora eran unicornios tecnológicos valuados en miles de millones, todos parcialmente propiedad de Sterling Capital a través de inversiones cuidadosamente estructuradas. Mientras él presumía de manejar las empresas obsoletas de su padre, yo estaba construyendo un imperio que pronto se las tragaría completas. Sara, querida, continuó mi padrastro condescendientemente, tu madre habría entendido. El grupo Madison necesita mantenerse fuerte. Marcus tiene la experiencia, las conexiones. Y el apellido correcto. Terminé calladamente, pensando en los documentos que esperaban en mi oficina real, el último piso de la Torre Sterling, donde controlaba activos que valían más que todo el grupo Madison. Mi teléfono vibró, un mensaje de mi CFO, primera fase completa. Ahora poseemos el 15% del grupo Madison a través de empresas pantalla. Listos para la fase 2. Lo entiendo completamente, dije, viéndolos intercambiar sonrisas satisfechas. No tenían idea de que mientras conspiraban para robar mi herencia, yo estaba orquestando su caída corporativa. Marcus se desparramó en su silla de cuero, ya gastando mi dinero en su mente. No te preocupes, hermanita. Tal vez te deje seguir consultando para algunas de nuestras subsidiarias menores. Ya sabes, una vez que esté a cargo. Pensé en los últimos 2 años, cómo había usado mi conocimiento de sus negocios, adquirido durante cenas familiares y conversaciones casuales, para identificar cada debilidad del grupo Madison. Cómo había posicionado Sterling Capital para explotar esas debilidades, una inversión cuidadosa a la vez. Qué generoso de tu parte, respondí. Justo cuando otro mensaje iluminó mi teléfono, las acciones del grupo Madison bajaron 3% después de nuestra venta estratégica. Listos para recomprar a precio más bajo. William levantó su vaso de whisky, la marca favorita de mi madre, que él nunca había apreciado. Por el futuro del grupo Madison. En manos capaces. Levanté mi vaso de agua, pensando en cómo ese futuro se vería muy diferente de lo que imaginaban. El imperio que creían sería la herencia de Marcus ya estaba siendo desmantelado y reensamblado bajo mi control, pieza por pieza cuidadosa. Sara, frunció el ceño William, al menos trata de verte feliz por tu hermano. Esto es lo mejor para el legado familiar. Legado familiar. Las palabras resonaron en mi mente mientras pensaba en mi madre, quien había construido la mitad de estas empresas antes de que William llegara después de su muerte. Las empresas que ahora planeaba entregar a su hijo arrogante, despreciando completamente la existencia de su hija. Mi teléfono vibró otra vez, otra actualización de mi equipo,
documentos legales preparados para la adquisición hostil. Esperando tu señal. Me levanté, tomando mi bolso sencillo, una pieza hecha a mano que valía más que el carro de Marcus. Gracias por ser tan claro sobre la herencia. Me ayuda a planear mi futuro. Finalmente aceptando la realidad, me gritó Marcus. Siempre hay lugar en el cuarto de correo. Si supiera que mientras celebraban su victoria, yo me preparaba para la guerra. Una adquisición corporativa tan completa, tan devastadora, que los dejaría con nada más que el recuerdo de su propia arrogancia. Después de todo, algunas herencias no se dan, se toman. Almohadilla, 3 meses después. 3 meses después de esa noche en el estudio, me senté en mi oficina real en la Torre Sterling, viendo desarrollarse la primera fase de mi plan en múltiples pantallas. Las acciones del Grupo Madison estaban en caída libre, gracias a una serie de reportes anónimos sobre sus irregularidades financieras, todas meticulosamente documentadas durante mis años de observación silenciosa. Señorita Sterling, interrumpió mi asistente, William Madison está tratando de contactarla. Ha llamado 6 veces esta mañana. Por supuesto que sí. El cliente más grande del Grupo Madison acababa de anunciar que llevaba su negocio a otra parte, a una nueva firma consultora que casualmente era subsidiaria de Sterling Capital. Mándalo al buzón de voz, respondí, justo cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje de Marcus. Oye hermanita, necesito tu experiencia en consultoría ya. Emergencia. Sonreí, pensando en que tan rápido había cambiado su tono. La pequeña consultora que habían despreciado de repente era valiosa cuando su imperio empezó a desmoronarse. Mi CFO entró con los últimos reportes. Ahora controlamos el 43% de las acciones del Grupo Madison. Su junta directiva está programada para mañana. Momento perfecto, respondí, abriendo una carpeta que contenía años de evidencia, la malversación de Marcus, la contabilidad creativa de William, todos los secretos financieros que pensaban estaban seguros y ocultos. A la mañana siguiente, entré a la sala de juntas del Grupo Madison, no como Sarah Madison, la hijastra desheredada, sino como S. Sterling, CEO de Sterling Capital y su accionista mayoritario. ¿Qué hace ella aquí?, exigió Marcus mientras tomaba asiento en la mesa. William trató de mantener el control. Sarah, esta es una junta directiva privada. En realidad, interrumpí suavemente, como CEO de Sterling Capital, que posee el 43% de las acciones del Grupo Madison, tengo todo el derecho de estar aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de William se quedó sin color cuando cayó en cuenta. Sterling Capital, susurró. Eso es imposible. Lo es. Abrí mi portafolios, sacando una pila de documentos. Hablemos de algunos hallazgos interesantes sobre la administración del Grupo Madison. Empezando con el uso personal de fondos corporativos de Marcus. No puedes probar nada, balbuceó Marcus, pero su cara se había puesto pálida. ¿En serio? Activé las pantallas de la sala, mostrando registros detallados de cada transacción, cada cuenta oculta, cada maniobra financiera. He estado documentando su mala conducta por años. ¿Realmente pensaron que pasé todas esas cenas familiares simplemente aceptando calladamente su condescendencia? William se levantó, con las manos temblando. Esto es sobre la herencia de tu madre. No, lo interrumpí, esto es sobre justicia. ¿Trataron de robar mi derecho de nacimiento? Decidí tomar todo. Los miembros de la junta se movían incómodamente, revisando la evidencia de años de mala administración y fraude. Como accionista mayoritaria, continué, estoy pidiendo una votación inmediata para remover a la administración actual. A menos que, por supuesto, prefieran que comparta estos documentos con la SEC. Marcus se desplomó en su silla, su traje caro de repente se veía tan falso como su capacidad para los negocios. Papá, haz algo. Pero William solo pudo ver cómo su imperio se le escurría entre los dedos, tomado por la hijastra que había subestimado por años. Después de todo, algunas lecciones de herencia vienen con un precio muy alto. Almohadilla, las consecuencias. Las consecuencias de la junta directiva enviaron ondas de choque tanto por el mundo de los negocios como por la familia Madison. Los titulares gritaban, Sterling Capital toma control del Grupo Madison y adquisición hostil liderada por hija desheredada.
Mi teléfono se inundó con mensajes de familiares que de repente habían descubierto un profundo interés en mi vida. Marcus, por favor, podemos llegar a un arreglo. William, hablemos de esto como familia. Varios primos, siempre supimos que eras la inteligente. Los archivé todos, enfocándome en cambio en desmantelar el grupo Madison pieza por pieza. Las empresas que mi madre había construido fueron reestructuradas y fortalecidas. Las que William y Marcus habían manejado mal fueron vendidas o completamente renovadas. Un mes después, me senté en lo que solía ser la oficina de William, ahora rediseñada a mi gusto, con el retrato de mi madre colgando prominentemente donde una vez estuvo el pretencioso autorretrato de William. Su padrastro y Marcus están aquí para verla, anunció mi asistente. No tienen cita. Los vi en el monitor de seguridad mientras estaban en el lobby, sus apariencias notablemente disminuidas. El ostentoso Rolex de Marcus había desaparecido, reemplazado por una muñeca vacía. Los trajes hechos a medida de William habían dado paso a alternativas de tienda. Que suban en 30 minutos, decidí. Que recuerden lo que se siente esperar la conveniencia de alguien más. Cuando finalmente entraron a mi oficina, el cambio de poder era palpable. Sara, comenzó William, su voz carecía de su autoridad usual. Seguramente podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Como el acuerdo que hiciste sobre mi herencia, giré la pantalla de mi laptop para mostrarles los últimos reportes financieros. El valor del grupo Madison ha aumentado 40% desde que tomé el control. Resulta que esas habilidades de pequeña consultoría valían algo después de todo. He aprendido mi lección, suplicó Marcus. Podría trabajar bajo tus órdenes, aprender el negocio apropiadamente. Aprender, me reí suavemente. ¿Cómo me ibas a dejar aprender en el cuarto de correo? Presioné un botón, y las pantallas alrededor de mi oficina se iluminaron con evidencia detallada de su mala administración. Tu educación tendría que empezar con, como no malversar 101. Durante la siguiente hora, les expliqué sus opciones. Firmar acuerdos comprensivos de no competencia y marcharse con pequeños paquetes de indemnización, o enfrentar cargos criminales por su mala conducta financiera. Estás destruyendo el legado familiar, protestó débilmente William. No, lo corregí, estoy restaurando el legado de mi madre. El que trataste de robar. Les entregué los acuerdos de indemnización. Tienen hasta mañana para firmar. Después de eso, la SEC recibe un paquete muy interesante de documentos. Mientras se marchaban, quebrados y humillados, me volví hacia el retrato de mi madre. El grupo Madison no es solo sobre negocios, solía decir. Es sobre construir algo que perdure. El imperio que había ayudado a crear ahora era más fuerte que nunca, guiado por la hija que habían tratado de hacer a un lado. Las empresas que William casi había arruinado ahora prosperaban bajo administración apropiada. Las innovaciones que Marcus había despreciado como proyectos de pequeña consultoría estaban revolucionando industrias enteras. Almohadilla, 6 meses después. 6 meses después, recibí una invitación a una reunión familiar, no en la mansión Madison, que ahora yo poseía, sino en un restaurante modesto donde William y Marcus aún podían permitirse cenar. Quieren discutir reconciliación, reportó mi asistente. Miré hacia el horizonte de la ciudad, hacia los edificios que ahora llevaban el logo de Sterling Capital en lugar del emblema del grupo Madison. Diles que la CEO de Sterling Capital desafortunadamente está muy ocupada manejando su imperio para asistir, respondí. Pero son bienvenidos a programar una reunión con nuestro Departamento de Recursos Humanos sobre posiciones de nivel inicial. Después de todo, todos merecen una oportunidad de aprender el negocio desde abajo. La pequeña consultora que habían despreciado se había convertido en la titán de negocios que siempre quisieron que Marcus fuera. La herencia que trataron de robar había sido reemplazada por algo mucho más valioso, un imperio construido sobre habilidad en lugar de apellido. ¿Y yo? Tenía empresas que dirigir y un legado que construir. Después de todo, algunos imperios no se heredan, se ganan a través de años de planeación paciente y ejecución perfecta. El nombre Madison podría seguir apareciendo en algunos membretes viejos, pero el poder detrás de él ahora pertenecía a la hija que había convertido la desheredación en la adquisición corporativa definitiva. Porque a veces la mejor venganza no es solo el éxito, es un éxito tan completo que reescribe toda la historia familiar.